Hola Barbie, ¿cómo estás? Hola Paul, ¿todo bien vos? Estoy con muchas preguntas y creo que la persona invitada al podcast de hoy me las va a poder resolver. Claro que me parece que en todo caso si no me las resuelve va a ser más, me va a formar miles de preguntas más. ¿Quién es? ¿Quién está con nosotros hoy? Joan Quake. Hola Joan, ¿cómo estás? Hola Barbie, hola Paul, ¿cómo andan? Muy Muy bien. bien. Contentos porque me pasaste ese libro, tremendo libro, El Dilema Humano. Es el que le seguía al 7R. Todavía no tuve la oportunidad del 7R, pero lo terminé de leer y efectivamente me quedé con muchas más dudas de las que me hubiese gustado cerrar. Un poco me gustaría saber cómo llegaste a este libro, qué fue lo que te inspiró como para empezar a escribirlo. Bueno, ante todo, qué responsabilidad de dejarles más respuestas, más preguntas que respuestas, ¿no? La verdad es que El Dilema Humano es un libro que le puse mucho corazón y mucho cerebro. Fue un libro escrito en plena pandemia, de mayo 2020 a mayo 2021, que a los pocos meses ya salió a la luz. Fue un proyecto que la verdad que yo hace muchos años que trabajo divulgando e impulsando y emprendiendo con tecnologías emergentes. Un poco mi primer libro es un resultado, ¿no?, de este trabajo como emprendedor en tecnologías disruptivas, de tecnologías emergentes y en mi experiencia en ese sentido. Y hace varios años, básicamente entendí que obviamente no tenía todo resuelto, no tenía todo claro. Y empecé más que nada en la universidad, en mis clases de grado, a estudiar y a apasionarme mucho acerca de cómo, básicamente de cómo la tecnología nos interpela, ¿no? La tecnología nos forma parte de nosotros y es tan transversal en nuestra vida cotidiana. Y tenemos como una especie de tendencia a demonizar o hacer una apología a favor, ¿no?, de la tecnología. Tenemos como la visión de Black Mirror y la visión de Los Humanos Claro. Amigos, o la visión de Wall-E, o la visión de Terminator versus la versión de Wall-E. Claro. Ni una ni la otra. Creo que hoy en día, sin lugar a dudas, la tecnología nos atraviesa en todo sentido en nuestra vida cotidiana, pero tenemos que empezar a buscar los grises. Y se los dice alguien que hace muchos años impulsa, trabaja y vive también con tecnologías emergentes, ¿no? Yo trabajo en una empresa de robótica doméstica. Y empezar a ver también cuál es el rol del humano, ¿no? Porque muchas veces hablamos de Big Data, de AI, de cripto, de blockchain, de robótica, de realidad Ujú. virtual, de impresión 3D, y nos olvidamos que muchas veces por detrás hay personas que somos víctimas, consumidores, testigos y productores constantes, ¿no?, de esta revolución digital y tecnológica. Eso me gustó mucho porque un poco el libro está dividido así, ¿no? Al principio es plantear un poco como, bueno, tampoco, no es ni la distopia ni tampoco la utopia. Vamos a centrarnos un poquito porque yo lo que entendí por lo menos es que es prácticamente un diagnóstico, ¿no? De la realidad. Y me gustó mucho la interpretación que se hace acerca de cómo cualquier visión, tanto buena como negativa, es en realidad solo un reflejo de cómo entendemos el presente. Y lo que me gustó de este libro particularmente es que se desmenuza el presente como de un lado mucho más neutro, ¿no? Mucho más positivo. Y eso me pareció fascinante. Después están los 7 debates, ¿no? ¿Cómo llegaste a esos 7 debates? Eso también me intrigó. ¿Fue parte de las 7R? ¿Por qué no contás un poquito el contexto? Porque decís los 7 debates, la 7R y tipo la gente, ¿what? Te cuento. Contá. El libro está dividido. Al principio es una división que haces muy clara. Es primero, bueno, el mundo no es ni distopia ni utopia, pero tengo entendido, y corrígeme si estoy mal, Joan, es que el dilema humano, que es un tremendo título, se compone un poco de 7 debates que tú propones dentro del libro, ¿correcto? Estás súper en lo correcto, lo interpretaste mejor que yo. Una Muy vez, bien. una vez necesita de otra persona para resumir y sintetizar lo que uno está tan empapado, ¿no? Entonces, Claro. pero lo dijiste muy bien. A ver, desde mi punto de vista, la humanidad está hoy en día enfrentada a un gran dilema, ¿no? Y ese gran dilema es en la relación que tenemos con la tecnología, ¿no? Cómo nos interpela la tecnología. Y a partir de ese gran dilema, yo también, hay muchas tesis que están hoy en día dando vueltas en relación a este gran dilema de la humanidad, ¿no? O por ejemplo, una de las tesis es cuánto de humano le queda a lo humano del futuro, ¿no? ¿Cuánto de humano le queda al ser humano del futuro en un mundo donde
la gran mayoría de nuestra vida pasa por este tipo de dispositivos, ¿no? Pasa por los teléfonos celulares. Pensemos cuánto tiempo atraviesa la tecnología en nuestra vida cotidiana. Yo me atrevo a decir que el 99,9% del mundo hoy en día está empapado de tecnología. Hay una frase de mi editora del libro, de Carolina, Caro Di Vela, le mando un beso gigante, si llega a escuchar el podcast, que ella dijo, lo resumió muy bien, dijo, el que esté libre de tecnología, que tire el primer smartphone, no que tire la primera piedra, que tire el primer smartphone. Excelente. Y es un poco eso. Y básicamente 7R, que es mi primer libro, tal como Paul lo comentó muy bien, es un poco mi vínculo con 7 grandes paraguas tecnológicos, y es una especie de gran caja de herramientas con su manual de instrucciones para poder comprender el escenario actual, y es un libro muy argentino, de las 7 grandes tecnologías emergentes que hoy en día, desde mi punto de vista, están siendo como bloques fundamentales para transformar el mundo. Entonces ahí escribo sobre qué es el Bitcoin, qué es la blockchain, qué es la impresión 3D, qué es la realidad virtual, cómo nos va a impactar, qué son las ciudades conectadas, qué es el IoT. Entonces son como hoy en día los bloques fundamentales para empezar a comprender. Entonces, cuando yo fui escribiendo El Dilema Humano, muchos colegas, y cuando fui contando la vida del proyecto, muchos colegas se sorprendieron diciéndome, pero Joan, un libro sobre cómo la tecnología interpela a la humanidad cuando venís hace casi 10 años trabajando en divulgación técnica. Y le dije, sí, porque me parece que es un complemento indispensable, porque es como que son libros complementarios, ¿no? Porque hoy en día tenemos que comprender cómo hoy en día, cuáles son los bloques fundamentales en materia de tecnología para tomar decisiones en modelos de negocios, para poder formarnos, para poder generar habilidades, para vincularnos con esas tecnologías. Y por otro lado, tenemos que comprender que hay personas por detrás y qué tipo de humanidad estamos encaminando cuando tenemos tanto vínculo con lo tecnológico. Entonces, básicamente en este gran dilema, estos grandes dilemas, se desprenden 7 debates, que otra vez el número no fue buscado, se dividió así de esa forma, que de alguna forma buscan empezar a generar, obviamente, si uno lee el índice del dilema humano, son todas preguntas, casi que no hay respuestas, y básicamente busca desde las estructuras más generalistas, como por ejemplo, quién tiene hoy el día el poder, o si el capitalismo está en crisis, está más fuerte que nunca, hasta el sujeto humano, porque yo creo que hoy en día, y cada debate podría ser un libro perfectamente por sí mismo, pero yo creo que hoy en día, por ejemplo, ya al final del dilema humano, yo hablo, por ejemplo, de la crisis institucional, del concepto del amor o el concepto de la amistad en relación a la tecnología. Entonces, que también, entonces, desde lo más profundo de la humanidad, hace muy pocos días, ustedes sabrán, hubo una caída mundial de la empresa más grande de servidores del mundo, ¿no? Para no mencionar marcas, y eso nos termina afectando a todos. Entonces, muchas veces cuando se habla de poder, estamos como en esa disyuntiva de el poder es el poder geopolítico que nos controla si podemos salir del país y no podemos salir del país, o tenemos que hacer cuarentena o tenemos que aislarnos, o el poderío está en estas 5 grandes grupos tecnológicos que tienen toda nuestra información, saben más de nosotros. Entonces, hay como muchas preguntas que deberíamos hacernos. Y Paul, cuando comentaste el concepto del presente, me parece muy interesante porque la pandemia, de alguna forma, lo que hizo fue eliminar el pasado y eliminar el futuro. Convirtió todo a un presente continuo. Fue como una especie de gran maratón global, hackathon global, llamémoslo, para resolver un problema, y ya no importaba más el pasado y el futuro, importaba sobrevivir el día a día. Entonces, sí, tal cual. De alguna forma yo lo que traté de hacer es reflejar eso en El Dilema Humano, que es un libro muy de presente, es un libro muy 2021, muy 2022, muy época de pandemia. Es más, algunos tecnólogos, algunos periodistas hablan de el año cero o la década del quiebre marcada por el 2020 o el AP y el DP. Entonces, El Dilema Humano busca de alguna forma y se ata mucho. A ver, la pandemia no es un hecho por sí mismo aislado, sino que afecta también transversalmente a todos. Entonces, está bueno empezar a convertirlo de esa forma. A mí lo que me gustó mucho del libro, pero porque esto ya es porque hay constantes citas bibliográficas a otros autores que yo ya estaba esperando, como a ver en qué momentos menciona a tal, en qué momento menciona a, y fueron surgiendo todos y fue como, pero entiendo perfectamente lo que me está queriendo decir. Hablando de esto del presente, uno de los debates que creo que uno de los mundillos que se formaban dentro de los debates era acerca de cómo los modelos educativos, los modelos del trabajo están coexistiendo, o sea, fueron creados en el siglo XX, pero están como tratando de relegarse al siglo XXI, en un lugar donde no encajan, pero absolutamente para nada.
Me gustaría que explayases un poco más esa idea. Sí, a ver, hoy en día el mundo, la tecnología, aunque hoy en día suena un poco trillado, avanza cada vez más constantemente. Pareciese que todas las semanas o todos los meses hay un cambio tecnológico que nos va a cambiar la vida. Si no son los NFTs, son el metaverso. Si no son el metaverso, son los smart contracts de Ethereum. Si no son los smart contracts de Ethereum, son, no sé, pareciese que cada mercado, no sé, pero pareciese que cada vez más hay como tecnologías que nos van a cambiar drásticamente nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, la tecnología evoluciona de una forma muy drástica. Es más, hoy en día yo siento que tenemos más tecnología de la que podemos asimilar. Hoy en día estamos de alguna forma, y en esa visión que un poco comentó Paul, yo lo que traté de hacer es una síntesis porque yo tengo 31 años, ¿no? Trabajo hace 8 o 9 años en divulgación técnica y tecnológica, e impulsando, emprendiendo y trabajando mucho en ese campo, pero hay gente que le dedicó décadas al estudio de estos temas, sociólogos, historiadores, psicólogos, filósofos, muy, muy famosos, que también hay como diferentes bandos, ¿no? Tenemos desde Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano que nació vivió toda su vida en Alemania, que de alguna forma es el máximo apocalíptico, que tiene libros excelentes, como por ejemplo La agonía del Eros o La sociedad del cansancio. Hay un libro que se llama The Burnout Society, ¿no? Como que de alguna forma somos la sociedad del burnout, que estamos constantemente quemados. Y un poco, Barbie, Paul, lo sentimos todos nosotros a diario, ¿no? Hoy en día con este vínculo con lo tecnológico y estos ciclos que nos cuesta mucho salir de ese círculo porque nos imponen ese sentido. Entonces, si hoy en día yo no respondo un WhatsApp por más de una hora, me pasó algo grave. Es como que la conexión ya no existe. O si clavo el visto, ya es como que ya no soy la mejor persona del mundo. Hay de alguna forma, pero esto es como una especie de círculo que es muy difícil de poder salir en ese sentido. Entonces, y después están los más integradores, ¿no? Como por ejemplo Joan Norberg, por ejemplo, dice que hoy en día, y eso es algo fáctico, es algo empírico, el mundo está, en términos empíricos, muchísimo mejor que hace 500 años, pero tenemos un mundo que está muchísimo mejor que hace 500 años, pero nos sentimos más solos que nunca. O estamos en un mundo donde la productividad es la religión de muchos, pero pareciese que darse un abrazo hoy en día hasta casi es un pecado mortal, ¿no? Entonces, y tenemos que acordarnos que muchas veces nos olvidamos de ese vínculo social. Entonces hay muchas personas que se comunican muy bien por ámbito virtual, pero cuando están cara a cara no saben expresarse personalmente. Entonces, lo que termina pasando es que esta tecnología de alguna forma nos propone, mucha transformación interna. Entonces, en ese sentido es importante empezar a comprenderlo, y de alguna forma yo trato de nutrirme de muchos de autores que se dedicaron muchos años a investigar estos temas, y también de la cultura pop, ¿no? De la música, de las series, de la filosofía, la ciencia ficción, ya trabajó estos temas de hace muchos, muchos años. Entonces cito desde Andrés Calamaro hasta Calle 13 o hasta Bizarrap, porque hoy en día la cultura pop y los memes y lo que leemos también en las redes, de alguna forma es el reflejo de nuestra sociedad y busca empezar a hacer ese reflejo. Entonces, un poco el libro está construido de esa forma y nutrido de esa forma. Pareciera que estamos todo el tiempo tratando de aprender a vivir una y otra vez. Justo hoy estaba hablando con Paul el tema de nuestra generación, los millennials, en relación a la generación anterior y la posterior, ¿no? Porque, ¿viste ese meme que dice mi papá a los 20 años con una casa, una familia, no sé qué? Yo a los 30 me compré unas merengadas y no sé si me voy a poder recuperar de esta compra. Totalmente. Y digo, wow, parece que nuestra generación es como la más batallada porque es muy difícil acceder a esa idea de, bueno, la casa propia o algo con... No sé si es el tema en sí de la casa propia, sino más bien una cierta estabilidad que digas, ok, basta, por lo menos este tema necesito sacármelo de la cabeza y es un problema menos. Claro. Yo creo, Barbie, que está asociado, perdón que te interrumpa. No, por favor. Creo que está asociado también a una cultura donde pareciese que nada es a largo plazo, ¿no? Es una cultura del corto plazo, ¿no? Algunos llaman la cultura de la gratificación instantánea. Nos importa estar bien hoy, comer rico hoy, tener muchos likes hoy, estar bien acompañados hoy,
Y lo que me pasa a mí personalmente, y me imagino que Paul, Barbie, ustedes compartimos la misma edad, entonces creo que es algo que nos termina pasando a nosotros, que las cosas uno se termina dando cuenta con la biología, con la edad y con los golpes y con las piedras, que las cosas verdaderamente importantes en la vida cotidiana de uno, hacer un buen amigo, llevarnos bien con nuestra familia, tener un buen nombre, ser buenos profesionales, llevan tiempo. No es que hoy en día, porque pareciese que hay una cultura donde si uno no tiene muchos likes en una foto o no gana muchos seguidores, ya queda como cancelado, ¿no? De alguna forma, queda como out del sistema. Entonces, y también la presión del contexto de comer bien, entrenar, conseguir citas, salir, aprender, porque hoy en día estamos también en una cultura donde, o en un paradigma donde ya aprender algo, recibirse y trabajar de eso toda su vida ya es un paradigma que quedó obsoleto, ya no existe más. Claro. Entonces, ya ese paradigma quedó totalmente obsoleto. Entonces, uno tiene que aprender a desaprender constantemente. Entonces, y a mí me pasa, yo tengo sobrinos más chicos, y a mí lo que pasa con mis sobrinos es que quizás el ritmo que ellos tienen para poder manejar, por ejemplo, Snapchat, yo ya es como que ya forma parte fuera de mis posibilidades de comprensión con los 31 años que tengo. Entonces es como que termina pasando un poco eso, ¿no? Entonces yo creo que está asociado a esta cultura del corto plazo y también a este balance, ¿no? Muchas veces se habla del concepto de balance de vida y de trabajo, que yo no estoy para nada de acuerdo con ese concepto, porque me encanta. No son cosas aisladas. Porque, ¿por qué tienen que ser cosas, el trabajo y la vida tienen que ser cosas aisladas? Son cosas que se unen. Es lo mismo que nuestra identidad virtual y nuestra identidad física. No es que tenemos dos identidades, tenemos una identidad. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer un balance de trabajo y de vida? ¿No debería ser algo mucho más orgánico y mucho más integral? Como nosotros, ¿no? Totalmente. Bueno, nosotros acá vivimos. Sí. No nos vamos, vivimos acá en el estudio. Claro. No. O sea, yo entiendo ese término, creo que casi es prácticamente como de los 50. Es como que, bueno, mi vida, el trabajo es eso. Corto a las 6. Sí, exactamente. O sea, siento que esa noción igual se prolongó demasiado. Siento que en un momento de la historia por ahí sí fue totalmente válido, pero al día de hoy ya es como... Y creo que hoy en día buscamos otras cosas. Yo me acuerdo cuando mi segundo trabajo en relación de dependencia, cuando entré y me dijeron, esto es full life. ¿Cómo full life? Pero está todo bien con esa empresa, sí, pero no tengo ningún problema personal. ¿Cómo full life? Tengo mi vida que es mucho más compleja que el trabajo. Claro. Entonces, y creo que también hoy el paradigma del gran ejecutivo que quiero comprarme el auto más caro, más ejecutivo del mundo, tener una oficina en un piso 28 y poder tener una enorme oficina, ya quedó obsoleto por completo. Es como ahora ya las búsquedas son distintas. Yo en el libro trato un poco de explicarlo. Hay dos teorías que me gustaría compartir con ustedes. Una es más teórica y la otra es más práctica, ¿no? Pero la parte teórica, hay un libro que yo recomiendo mucho que se llama The Salmon of Doubt, el salmón de la duda, de Douglas Adams, que Douglas Adams es como que establece tres leyes con nuestro vínculo con la tecnología, ¿no? Entonces, Douglas Adams dice que todo lo que se inventa desde que nacemos hasta que tenemos 15 años, de alguna forma, es algo apasionante y es algo que realmente nos maravilla. Desde que tenemos 15 a que tenemos 35, todo lo que se inventa y todo lo que se desarrolla es una oportunidad de negocios abismal y gigante que podemos lucrar con eso. Y después tenemos 35 años, todo lo que se inventa queda totalmente fuera de nuestra capacidad de comprensión, ¿no? Entonces, pero me parece interesante, aunque él lo usa de forma graciosa, me parece interesante esto de nuestro vínculo con la tecnología y con toda esta novedad permanente, ¿no? Y en segundo lugar, lo que yo quería compartir con ustedes es que para mí, lo que hoy en día se modificó la escala de valores también. Porque si yo hablo con mi padre, por ejemplo, o con mi abuelo, entonces, ¿cuál era la primera búsqueda que ellos tenían cuando tenían 30 años? Que es un poco lo que comentó Barbie, ¿no? La casa propia. Entonces, ¿cómo se compra la casa propia? Con dinero. Y con plata, ¿no? Y hoy pareciese que lo que importa es llegar al fin del día, ni siquiera al fin de mes. Entonces, comprarme el sushi que me gusta y bueno, no importa, si mañana veo qué hago. Entonces, en la generación anterior, primero era dinero, y con ese dinero uno podía tener poder, y con ese poder uno podía tener influencia.
Hoy Claro. pareciese que está dada vuelta esa escala. Hoy Sí. pareciese que primero tenemos que buscar influencia para con esa influencia lograr poder y con ese poder lograr cada vez más dinero. Es Totalmente. verdad. En una conferencia que di en Uruguay hace ya 3 años, antes de la pandemia, había mucha gente, cientos de personas, y hice una pregunta al público y pregunté, si ustedes hoy tienen que elegir recibir 10 millones de dólares en efectivo o 10 millones de seguidores, ¿qué eligen? Con una base de Claro. como 700 o 800 personas, el 95% eligió los seguidores, con el argumento de que con esa cantidad de seguidores uno podía Monetiza. hacer mucho más potencial dinero que esos 10 Claro. millones de dólares. Y quizás, si yo eso le llego a preguntar a mi padre, antes que termine la pregunta me va a responder el efectivo, el Sí, dinero, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, pero parece que la escala de valores hoy en día se transformó, no sé qué opinan ustedes, pero Sí, como No, visión. yo me quedo con los dólares. o sea, yo me quedo con el cash y veo cómo lo hago para volver a Me quedo con invertirlo. los dólares y compro un montón de Sí. equipos y todo para hacer un re buen contenido Sí, y sí, ahí sí. sí va a llegar después los 10 millones. Pero me gusta mucho, o sea, creo que hay unos conceptos ahí que están como detrás de cortinas un poco que están operando ahí y veo también uno de los conceptos que trabajaste era esto de la horizontalidad, ¿no? De, por ejemplo, la persona que trabaja ahora está literalmente al lado de su jefe, ¿no? Ya no es esta literal, digo, está 3 pisos arriba mío con su oficina en la esquina, ¿no? Con la vista Sí, a la ciudad. Panorámica, sí, a la ciudad. Claro. sí, sí. Y por el otro lado, me parece curioso que ahí también está operando lo que habilitan un poco las tecnologías o las redes sociales, es también como esta noción de, por ahí, de descentralizar, por ejemplo, los medios de comunicación tradicionales, por lo menos, ¿no? Me gusta mucho porque creo que es solo a través de esa tecnología, de esas operaciones como sociales que se dan, es que yo termino de entender también mi generación. O sea, hubo un momento en mi vida que era crisis absoluta de no entender qué está pasando, porque pertenezco a una generación que no me vino como con instrucciones sobre cómo adaptarme al trabajo, cómo educarme, y que además me lanzan a esta cosa que está hecho para otra generación, por otra generación, y ahora ya leyendo el libro como que me da un poco más como de, ok, no, hay otras personas que conviven conmigo y les pasa exactamente lo Sí. mismo. Y me pareció genial eso. Sí, sí, es el dilema humano. Es la hibridez también que me gusta, o sea, es lo que mencionas también del territorio híbrido, de esto de... No, a mí no me gusta, me pone nerviosa la hibridez. A mí No. me choca mucho la hibridez y cada No. vez debo admitir, y acá en confianza y con los oyentes del podcast, Sí. a mí me pone un poco nervioso. Yo cuento una anécdota en el libro de hace poco, ya no hace pocos meses, pero del año pasado, fin del año pasado, tuve un cumpleaños en una terraza, en un bar, acá en Palermo, en Capital Federal, y había mucha gente y de repente me pidieron mi cuenta de Instagram para etiquetarme en una foto, ¿no? Un chico me pidió una cuenta de Instagram para etiquetarme en una foto y se dio cuenta que tenía la cuenta verificada. Entonces, por eso me dijo, me voy a sentar al lado tuyo. Él no me conocía. No, me voy a sentar al lado tuyo. Entonces, digo, probablemente haya gente mucho más interesante en ese cumpleaños para sentarse al lado para poder conversar. Pero esa superficialidad ya es algo que nos marca mucho en nuestra generación. Entonces, yo quizás soy, perdón el término, pero soy un boludo y no dice nada que sea verificado. Y otra cosa que nos pasa es, che, estás bárbaro, te veo en las redes, estás bárbaro, estás impecable, comés todos los días bárbaro y salís impecable y no tenés ningún granito y tenés el pelo bárbaro todo el tiempo. Y digo, pero es un recorte. Lo que vemos en Instagram, no juzguemos a las personas por su feed de Instagram, como no juzguemos a un libro por su portada, porque son recortes perfectamente tuneados. Entonces, yo creo que hoy en día somos una generación y la primera generación en toda la historia de la humanidad y la primera especie en la historia de la humanidad que tenemos la oportunidad de tener una segunda identidad totalmente modificada, totalmente optimizada, totalmente tuneada a nuestro gusto y parecer. Entonces, todos publicamos el mejor sushi y nadie publica un tomate podrido que le quedó en el fondo de la heladera, ¿no? Entonces, y eso forma parte de la vida, de la misma vida, ¿no? No, y además también esto de subestimar a las personas en base a lo que publican en sus redes. Hace poco tuvimos una masterclass con una influencer, Stephanie Debner, y nos contaban
la gente muchas veces piensa que yo me la paso comiendo rico y estando de viaje, pero hay que estar todos los días subiendo contenido, pensando qué hay que subir. Sí, obvio, es una linda vida, a mí me gusta, decía, No deja pero, de ser pero trabajo. no puedo estar enferma un día porque tengo que subir contenido, tiene que estar todo el tiempo pendiente, o sea, hay un lado B de todo eso, que es como que, bueno, si te gusta está perfecto, pero también, no, es un trabajo, Sí. conlleva un esfuerzo. Stephanie es una gran amiga, hicimos juntos la universidad, así que compartimos muchos años Mira, su desarrollo y también nos apoyamos mucho y me ayuda un montón también a veces. Y también me gusta ver el tema también de que, pero somos esclavos también de las plataformas o siempre lo fuimos, porque en esta corrida de poder generar constantemente contenido o de correr por la insignia del verificado, que no representa nada, chicos, que no representa nada. Mm. A ver, las personas somos mucho más complejas que una insignia de un ticito. Entonces, Sí. me parece que es más importante. Entonces, también la tecnología, y acá un poco quiero hilar con lo que comentó Paul de la descentralización, la desintermediación. También pensemos que estamos haciendo todo eso de alguna forma gratis también. Estamos consumiendo, generando contenido, publicando, recortando, etiquetando, haciendo todo eso gratis. Entonces, hay algunas teorías que hoy en día la tecnología, y más que nada las tecnologías que fomentan la descentralización como blockchain, las tecnologías que están por detrás de las criptomonedas, de alguna forma están pensando, ¿qué pasaría si por todo esto pudiéramos cobrar plata? ¿No? Yo tengo 31, ¿no? Ya los comenté, pero yo a los 15, 14, 16 años jugaba mucho videojuegos. Y quizás mi papá me decía, pero estás perdiendo 9 horas por día, ¿no? Y entonces hoy en día hay chicos que tienen 16, 17 años que probablemente ganen muy buena plata jugando videojuegos por cómo la tecnología está empezando a descentralizar eso. Entonces, yo siento que también lo que va a pasar con esto, primero de todo, es un agotamiento humano, porque como personas también de alguna forma tenemos recursos cognitivos que son limitados. Entonces lo que termina pasando es que cuando nos acostamos un feriado, un sábado, un domingo, a ver un feed acá en estas pantallas y vemos el feed y estamos 2 horas viendo un feed de Instagram, lo que termina pasando es que terminamos más quemados de lo que empezamos. ¿Por qué? Porque nuestros recursos cognitivos biológicos son limitados. Entonces, lo que termina pasando es que terminamos más quemados de lo que empezamos. Pero también lo que termina pasando es que hoy en día, si yo estoy con un amigo o con alguien en mi casa, quiero ver una película, ¿qué pasa? Ya no soportamos los tiempos. Entonces, ver una película 1 hora y media sin ver el teléfono celular es muy lento. ¿Por qué? Porque yo en 2 minutos puedo ver cuántos likes me pusieron, quién me siguió, ver un meme, ver un chiste gracioso, informarme de lo que terminó pasando. Entonces, ese dinamismo que nos promueven las pantallas también nos resulta de alguna forma... Pero yo creo que como toda tecnología, la tecnología es una herramienta y como todo en la vida tenemos que empezar a encontrar cada uno nuestro punto de equilibrio, ¿no? El otro día estaba hablando con un docente conocido que vive en Nueva Zelanda, que también trabaja temas de tecnología y sociedad, y por ejemplo me comentó, Joan, yo los domingos decidí no usar el teléfono. Quizás pero cada uno tiene que encontrar también su punto de contacto y su punto de bienestar, ¿no? En relación a la tecnología. Tal cual. Eso creo que lo mencionas también como la mal llamada, bueno, no sé si la mal llamada, pero sí el famoso digital detox, como de, bueno, hay que aprender a dejar de lado la tecnología un rato. Pero es raro porque... Me parece que hay que dejarla de lado cuando ya empezás a entender que genera un malestar. Tal cual. Si no te ves, porque yo creo que, a ver, y yo, Paul, Barbie, ustedes me conocen acá por pantalla, pero yo, por ejemplo, presencialmente, a mí, si yo estoy comiendo con una persona o tomando algo con una persona o juntando con una persona y me ponen un teléfono en la mesa, a mí lo que me está diciendo indirectamente es que lo que está pasando en el teléfono es más importante que lo que de mí. De la conversación que podamos tener. Si vos hoy en día, no sé, te levantás a la mañana y lo primero que y vivís con tu familia o vivís con una pareja o vivís con tu novio, tu novia, lo que fuese, y antes de saludar a la persona que tenés al lado, estás media hora viendo el teléfono y eso está mal. Es una adicción y como tal termina... Entonces hay que empezar a detectar cuándo empieza a generar algo que produce un malestar en tu círculo. Claro. Si vos empezás a tener
problemas de salud producto de la hiperconectividad que nos propone el mundo hoy en día o que nos fomenta el mundo, es algo que termina siendo negativo. Entonces, yo siento que la tecnología no tiene moral, no tiene una ética. No. Entonces, es una herramienta y tenemos que aprender a convivir y a establecer los límites nosotros. Claro. Sí, son como, ya se están empezando a formar como costumbres o cuestiones de educación. Cuando vos mencionabas esto de ir a comer, yo siempre me acuerdo que, de hecho es un tema que hemos comentado, tipo, si yo también salgo con alguien, jamás voy a contestar el teléfono. O sea, lo puedo llegar a dejar en la mesa por una cuestión de que no tengo dónde más dejarlo. Y jamás voy a contestar un mensaje o una llamada, tipo no, pero si la otra persona sí lo hace, es como, uy, punto menos. Es como que, no, porque es eso, es tal cual lo que vos decís, o yo lo tomo así. Y es un detalle súper importante que mirá cómo ese detalle y esa cuestión tecnológica, que no tiene nada que ver porque es un pedazo de metal, Sí. interfirió en todo el evento, en todo el suceso y en cómo nos vinculamos. Increíble, cosa. Pero, a ver, voy a complejizar eso un poco, a ver. Porque digamos que, por ejemplo, yo conocí a alguien a través de Tinder. Y sí, tuve que utilizar mi celular para... Sí. Entonces, o sea, me hace un poco de ruido como de... No como que yo siempre voy a sacar mi celular enfrente de ustedes y sepan que no les estoy prestando atención. No es el caso. Pero lo que sí me hace pensar es como... Un poco como que somos botados a esta lógica de, bueno, ahora hay redes sociales, ahora hay aplicaciones, ahora tal, todo esto, pero en ningún momento se nos enseña como a desaprender, ¿no? ¿Cómo hago para, o sea, literalmente, creo que hay un capítulo que menciona como que ya somos cyborgs directamente de esto, ¿no? O sea, no somos cyborgs porque no tenemos todavía nada implantado, pero claro, si nos olvidamos la billetera, todavía vamos por Mercado Pago o exactamente. O vemos cómo nos arreglamos, pero por el teléfono volvemos. Exacto. O sea, se termina funcionando como una prolongación de nosotros y... No sé, me hace ruido que no... Obviamente no está en el beneficio de ninguna empresa como formar... o sea, enseñar a desaprender todos esos hábitos, ¿no? Paul, tenemos que comprender también que las empresas hoy en día compiten por nuestra atención. Por nuestra atención. Cuando estaba escribiendo el epílogo del dilema humano, ya no voy a spoilear nada, pero en una parte del epílogo, yo hablo justo, vieron que WhatsApp sacó hace pocos meses la opción de escuchar al doble los audios de WhatsApp, ¿no? Por dos, ¿no? Los mensajes de voz de WhatsApp. Y una colega, Sofía Geyer, que trabaja en tema de neurociencias, recomiendo mucho que la sigan, escribió un tweet muy interesante, un hilo, de verdad. Después la llamé por teléfono porque me pareció súper interesante el concepto. Y ella dijo, llamaste por teléfono. Sí. Increíble. Quería charlar con ella de eso y de detalle. Pero ella escribió diciendo, che, ojo con duplicar siempre los mensajes de voz de WhatsApp porque muchas veces los silencios dicen mucho más que las palabras. Entonces, un silencio puede decir muchísimo más. Eso es verdad. Entonces, estamos obsesionados por el mensaje y no podemos aguantar el canal. No podemos aguantar. Estamos obsesionados tan por la productividad. Una obsesión por la productividad permanente. Ay, sí. Porque a mí, la verdad, yo me voy a dormir y probablemente en mi WhatsApp haya varios mensajes que no llegue a contestar. Y lamentablemente los contestaría al día siguiente o al otro. Y no pasa nada. Pero uno le genera como una especie de angustia de que no está cumpliendo, ¿no? Pero hoy en día las empresas compiten por nuestra atención. En una conferencia que dio Reed Hastings, el CEO y founder de Netflix, una periodista argentina le estaba preguntando acerca de cuáles eran las competencias hoy en día de Netflix, contra quién competían. Y él respondió algo que a mí me da escalofríos hasta hoy en día, ¿no? Él dijo, hasta el sueño es la competencia de Netflix. Que nosotros estemos durmiendo, estamos compitiendo contra Netflix. Entonces, eso es el mundo de hoy. Entonces, que nosotros estemos durmiendo, que nosotros estemos con un amigo tomando algo, o charlando, o jugando un videojuego, estamos compitiendo contra las grandes plataformas. Entonces, hoy en día todos compiten por nuestra atención. Entonces, me parece que es importante ser conscientes de eso. Y hay un sociólogo italiano que se llama Alessandro Barrico, que él tiene un libro que se llama The Game, que básicamente explica que estamos en un enorme juego, un enorme tablero, que estas son las reglas. Es decisión de cada uno entender cómo vincularnos y cómo aprovecharlos, ¿no? Porque, y otra vez,
chicos, se los dice alguien que viene hace muchísimos años y si ven un poco las cosas mis trabajos, difundo tecnología todo el tiempo y yo creo que la tecnología generó un bienestar gigante en la humanidad y es un enorme, posibilitó un montón de progreso y bienestar social y económico en la humanidad, ¿no? Hoy en día que podemos hacer esta entrevista por plataformas, está buenísimo, para llegar a un montón de gente que probablemente nos escuche, pero tenemos que ser conscientes que las reglas, a ver, nosotros somos los máximos responsables, ¿no? De cómo la aprovechemos. Y me parece que es un tema de empezar a establecer los límites nosotros y entender un poco que las reglas hoy en día son estas. Hacerse cargo también, ¿no? Porque si no, todo culpa de las empresas, que bueno, no tienen un rol menor, obvio, pero nosotros también ya somos grandes, 30 años, vamos. Sí. Sí, me parece que me gusta lo de hacerse cargo y pensar esto, che, ¿queremos tener una actitud tibia frente a todo esto? ¿O queremos tener una actitud activa? Pasiva, ¿Queremos sí. ser tibios? Y sigamos viendo cómo las plataformas... Porque estamos en un mundo donde también, de alguna forma, nos fomentan a leer y no a escribir. Nos fomentan a consumir tecnología y no a generar tecnología. Cada vez más. Es como que nos fomentan a consumir, y cada vez más no a crear. Hay un libro, y yo perdón que me pongo a veces medio nerd con la recomendación de libros, pero hay un libro de Douglas Rushkoff, que se llama, la traducción en español es Programá o seráis programado. Y hay algo mucho más importante que la programación en sí, como herramienta, ¿no? Que es esto de someternos a reglas de otras personas o a crear nuestras propias reglas. Que eso me parece algo mucho más interesante a nivel de concepto, ¿no? Sí. Estamos en un mundo donde o nos sometemos a reglas de otro. Entonces, esto de la actitud, ¿vamos a seguir siendo tibios frente a los cambios? ¿Vamos a seguir esperando que la tecnología nos pueda desplazar de nuestras tareas que habitualmente hacemos de forma autónoma? ¿Vamos a tomar una actitud activa de seguir aprendiendo qué habilidades tenemos que formar para seguir compitiendo en el mercado laboral? ¿Vamos a seguir sometiéndonos a que tengamos más relaciones de amistad o relaciones de pareja? Porque yo hoy en día creo que hay realmente una crisis muy grande, ¿no? ¿Un mejor amigo es alguien que te pone en el círculo verde de Instagram? ¿O un mejor amigo? Me pareciese que ya el término de amistad ya también está en crisis. Sí, total. Me gusta mucho más el tema de la amistad que de las parejas, ¿no? Pero creo que ambos puntos están de alguna forma en enorme crisis. Porque lo que termina pasando es que estamos en esa enorme reglas de alguna forma, ¿no? Y esa crisis es producto también de todas las intervenciones que tenemos. Estamos como generando relaciones cada vez más frágiles, más vulnerables, porque probablemente hablemos por WhatsApp o por plataformas de mensajería con 10 veces más personas de las que hablamos presencialmente todos los días. Yo hoy me junté con un amigo y probablemente por WhatsApp hablé con 30 personas o 40 personas. Entonces, estamos fomentando de alguna forma relaciones más frágiles, más vulnerables, y es fundamental empezar a ser conscientes de eso. Chicos, si me voy muy por las ramas, ustedes bajen. No, me encanta. A mí me encanta, porque es que me deja en órbita también. Es como, o sea, porque realmente es un dilema. Son demasiados debates. A mí el que más me gustó de todos los debates fue particularmente el de la economía. Como estas constantes como reinvenciones que tuvo el capitalismo a lo largo del siglo XX y la que está teniendo ahora, de la que sé que, bueno, te interesa bastante el asunto de las criptomonedas y demás. Pero bueno, sinceramente no sé qué más yo puedo agregar aquí. A mí la verdad es que yo en el libro lo que traté de hacer también es que cada debate termina con la pregunta de los humanos, ¿no? Sí. ¿Por qué a Barbie le debería interesar empezar a ver cómo se combate el poder hoy en día? ¿O por qué a la persona que tiene el almacén en la esquina de mi casa le importa por qué la economía está transformándose? Porque realmente que estos debates nos van a empezar a atravesar a todos, directa o indirectamente. Entonces, cuando a mí me preguntan para quién está dirigido el libro, para las personas que están preocupados por su existencia, básicamente, y que estén de alguna forma tratando de estar en este mundo como todos nosotros. Y yo simplemente soy un mensajero que trató de ponerlo de la mejor forma posible para contarlo. Así que les agradezco, Paul y Barbie, el espacio para poder compartir estos pensamientos que de alguna forma son otra vez, son el reflejo de muchas de mis preguntas
Y la verdad es que cada uno de estos debates son libros enteros, ¿no? Estamos en un mundo donde también no perdamos lo humano, ¿no? En todo este mundo con la tecnología no perdamos la complejidad que tiene el ser humano. Somos mucho más que ceros y unos, que entornos binarios. Espero y qué bien que lo digas porque hoy me parece que se estrena Matrix, de hecho. Hoy se estrena Matrix. Sí. Es verdad, hoy. Bueno, hoy que se está grabando el podcast, hoy que la se graba gente el que no podcast. sabe, es diferente la fecha. La tiré. Sí. No, bueno, ya me voy a olvidar de todo el dilema humano y voy a ver Matrix, perdóname, pero... Quizás todo esto es una simulación dentro de la cabeza de Paul y no existe nada de esto, no sabemos. Claro. Pero como mensaje final yo diría, somos mucho más complejos que una pastilla roja o una pastilla azul. ¿No? Tratemos de no limitarnos las posibilidades a eso. Nada más. Genial. Está perfecto. Bueno, cortamos acá porque si no sí, nos vamos. Vamos a empezar el tercer libro, me parece. Me encantó. Bueno, mil gracias, Joan. Mil gracias, Joan. Gracias a ustedes por el espacio. Un placer.